Hola, bienvenidos a otro capítulo de Funny Microeconomics. Bueno, en este videito vamos a hablar un poquito, ya hemos hablado un poquito de la demanda, vamos a hablar un poquito de la oferta, ¿sí? Digamos que el comportamiento de una función de oferta es similar al de la función de demanda. Entonces vamos a enfocarnos un poco en explicar algo de la oferta. Van a ver que el comportamiento es muy similar. La definición típica que uno utiliza en microeconomía de oferta, así como lo hacíamos con la demanda, puede ser la oferta de un bien es simplemente las cantidades, ¿sí?, del mismo que los productores están dispuestos y o en capacidad de ofrecer a diferentes precios, ¿sí?, durante un periodo de tiempo determinado y manteniendo las demás circunstancias constantes, como lo hacíamos o como lo explicábamos anteriormente en los videos con la función de demanda. Entonces nos encontramos lo mismo. En este caso son los oferentes o los productores quienes ofrecen este bien. Entonces podríamos encontrarnos con algo, vamos a poner Q sub S para indicar que es la oferta de supply. Entonces, en este caso, la oferta como una función del precio del mismo bien, ¿sí? Puede ser un bien S, cualquier cosa. Entonces, en este caso tengo a la cantidad en función del precio. Entonces, vuelve y juega, lo que decíamos anteriormente. ¿Esto es qué? Esta sería una función directa de oferta, ¿sí?, cuando la cantidad está en función del precio. Y también está la contraparte, y es el precio como función de las cantidades, ¿sí? En este caso, esta relación funcional corresponde a una función inversa de oferta. Aquí la relación entre precio y cantidad es directa. Hay una relación directa entre el precio del bien, ¿sí?, y la cantidad que os ofrece del mismo. Pongamos eso aquí, ¿sí? Es una relación directa, ¿sí? Matemáticamente uno indica eso con un signo positivo. Claro, a los productores, si el precio está más alto, entonces los productores se ven incentivados a producir más, ¿sí? Entonces la relación es directa. En términos muy generales, nos encuentra la típica funcioncita de oferta. Luego vamos a hacer más adelante, hacemos un ejemplito numérico, pero mostrando y hablando ya acerca del equilibrio del mercado. Entonces tengo aquí las cantidades ofrecidas, tengo aquí el precio del bien y encuentro algo así. Entonces uno puede ver, esta es la oferta, pongámosle S. Este es el origen. Entonces lo que estoy diciendo es que a mayor precio, miren, vamos a suponer un precio aquí P super 0, P super 0, P sub 0 y unas cantidades Q super 0. Si el precio es más alto, es decir, si el precio se incrementa, por ejemplo, a P super 1, miren que las cantidades que se ofrecen son mayores. Y de manera similar a como lo hacíamos con la demanda, miren, esto que está pasando aquí, como consecuencia del aumento del precio, es un movimiento sobre la misma curva de oferta. Es un movimiento. Y recordemos que esos movimientos se presentan cuando lo que cambia es el precio propio del bien. Otra variable que cambie va a provocar
desplazamientos. Entonces aquí lo que hay es un movimiento sobre la misma curva de las cantidades ofrecidas. Es decir, el aumento del precio provoca un aumento de las cantidades ofrecidas, ¿sí? De Q super 0 a Q super 1. Una cosa es la cantidad ofrecida y otra cosa es la oferta, que era lo que, como lo veíamos con la demanda, ¿sí? Entonces, asimismo, podríamos definir algunos textos traen pues los más o menos determinantes, pero yo creo que con estos que vamos a definir aquí bastaría, ¿sí? Determinantes de la oferta, ¿sí? Determinantes de la oferta, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlos aquí, a enlistarlos. Entonces, el primero es el precio propio, ¿sí? Precio propio del bien, ¿sí? Vamos a escribir esto mejor. Es el precio propio del bien, ¿sí? Otro de los determinantes que podríamos considerar que afectan la oferta es, por ejemplo, el precio de los insumos, ¿sí? De los insumos o de los factores utilizados para producir el bien. Entonces esto está directamente relacionado con los costos de producción, ¿sí? Con los costos de producción. Hay otro que la mayoría de textos es el que encabeza la lista en la mayoría de textos, ¿sí? Y es la tecnología, ¿sí? La tecnología. Entre una empresa utilice pues mayores niveles de tecnología, o sea, más tecnificada, pues uno esperaría que el volumen de producción sea mucho más alto. También podríamos definir el precio o los precios de bienes relacionados, pero ya no en el consumo como lo hacíamos con la demanda, sino en la producción. El precio de bienes relacionados en la producción, ¿sí? Es como una empresa que fabrica, por ejemplo, zapatos de cuero, ¿sí? Entonces el insumo ahí es el cuero, pero con cuero también pueden fabricarse cinturones o correas. Entonces en ese caso, ¿sí? La empresa podría decidir, de acuerdo a las características del mercado, a cuál de los dos bienes hacerle más fuerza a la hora de producir, si a los cinturones, a las correas o a los zapatos. En ese caso, ese insumo es sustituto, ¿sí? Es sustituto a la hora de producir eh, determinado bien. Pueden producir uno u otro bien. Entonces, ese precio de esos bienes que están relacionados en la producción con el de nosotros afectan a la oferta también. Como quinto podríamos poner, como lo habíamos hecho anteriormente en la demanda, expectativas de precios. Expectativas de precios, ¿sí? Si por ejemplo la expectativa es a que el precio dentro de un mes, el precio de ese bien va a aumentar, hombre, pues no produzco tanto ahora y espero ese periodo de tiempo en el que considero que el precio, o tengo la certeza, pues la certeza no es imposible, pero sé que, o espero que el precio aumente y produzco más unidades ahí, por lo tanto, los ingresos van a ser más altos. De igual forma, si lo que se espera es una caída, hay una expectativa de una caída en el precio. Entonces, lo que hago es producir ahora, ¿sí? Y produzco menos en el futuro.
Otra de los determinantes es el número de empresas que participan en ese mercado. Número de empresas en el mercado. ¿Sí? Claro, entre más empresas hayan que se dediquen a la producción de ese bien, pues los ingresos de la empresa van a ser menores. ¿Sí? Y si entran más empresas a ese mercado, ¿sí? Esa participación, ese porcentaje de participación de la nuestra es cada vez más pequeño. Entonces eso de alguna manera afecta la oferta de nuestro producto. Listo. Ahora, otro de los determinantes, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, los impuestos, ¿sí? Y o subsidios. Eso lo vamos a tocar en un videito específicamente para analizar impuestos y subsidios, cómo matemáticamente, gráficamente y cuál es el análisis que uno lleva a cabo cuando se aplica o cuando se graba con un impuesto, puede ser a los oferentes o a los demandantes. Ese lo vamos a hacer todo completico, con un ejemplo numérico. Y pues algunos textos o algunos profesores consideran, dejan una partecita aquí para otros. Pueden existir otros, pero estos son como digamos los principales. Entonces vuelve y juega. La cantidad ofrecida, si las cantidades ofrecidas de un bien, podrían estar en función de varias variables. Entonces, del precio propio, llamemos a costos, a la sea el precio de los insumos, de la tecnología, ¿sí? Del precio de un bien relacionado, PR, de las expectativas de precios, etcétera, ¿sí? De muchas variables. Pero entonces, ¿qué pasa? Como lo hacíamos anteriormente, vamos a mantener constantes estas variables, ¿sí? O sea, quiero saber qué le sucede a las cantidades ofrecidas de este bien cuando cambia simplemente su precio. Entonces mantengo constantes las demás circunstancias, es decir, ceteris paribus, y puedo escribir como lo hacíamos anteriormente, a la cantidad ofrecida del bien S, en función simplemente de su precio, coma, ceteris paribus. ¿Sí? Entonces es mucho más fácil matemáticamente y gráficamente. Ustedes saben que a lo sumo puedo tener una figurita en 3 dimensiones, X, Y y Z. ¿Sí? De ahí para allá pues es imposible gráficamente representarlo. Y con esta simplificación, es decir, manteniendo las demás variables constantes, entonces tengo el modelito simple con el que hemos venido trabajando. Esto es la cantidad, este es el precio, ¿sí? Y tengo una funcioncita de oferta que, repito, recuerden que no necesariamente tiene que ser lineal, pero por facilidad pues la pintamos lineal. Luego hacemos ejercicios con funciones de oferta y de demanda que no sean lineales para que vean cómo se maneja, cómo se opera. Y vuelve y juega. La única variable que provoca movimiento sobre la misma curva de oferta es el precio propio. ¿Sí? Es el precio propio. Es la única que genera movimiento sobre la misma curva. ¿Sí? Cuando el precio propio del bien cambia, aumenta o disminuye, pues las cantidades ofrecidas, eso que quede bien claro, cuando hay un movimiento, lo que está cambiando son las cantidades ofrecidas. ¿Sí? Cualquier otra variable que cambie, el precio de los insumos, la tecnología, precio de bienes relacionados, las expectativas de precio, el número de empresas en el mercado, los impuestos y subsidios y otras,
provoca desplazamientos de la función de oferta. ¿Sí? Entonces tengan presente, cuando una de esas variables cambia, ¿sí? Entonces ya lo que hay es un desplazamiento de la función de oferta. Hacia abajo a la derecha, ¿sí? Hacia abajo a la derecha, llamemos a esto S'. Esto indica un aumento de la oferta. ¿Sí? Aquí está cambiando la oferta. Sobre la curva, que es un movimiento, son las cantidades ofrecidas, pero aquí lo que hay es un desplazamiento de la función de oferta. Esto es un aumento de la oferta. También podríamos pintar una disminución, esa verdecita sería una disminución de la oferta por cualquier otra variable, cualquier variable distinta al precio propio. Entonces, lo que sí es claro ahí es que la pendiente, como estoy pintando los desplazamientos aquí, la pendiente de esa función de oferta se conserva. Entonces recuerden, cualquier otro determinante de la oferta que cambie, diferente al precio propio, va a provocar desplazamientos. Si el que cambia es el precio propio, lo que hay es un movimiento sobre la misma curva. Miren que estamos haciéndolo de la misma forma que trabajamos con la función de demanda. Es exactamente lo mismo. Entonces digamos que no me voy a detener pues mucho en esto, ya cuando veamos el equilibrio del mercado, retomamos esto. Pero es fundamental entender esto. ¿Qué variables provocan cambios? ¿Sí? Es decir, movimientos sobre la misma curva, sea de oferta o de demanda, y qué variables provocan desplazamientos de la curva. ¿Sí? Aprovecho como para meter una definición ahí, que no lo hice en la función de demanda, y es un casito muy particular, y se le llama o le llaman los textos la paradoja del bien Giffen. La paradoja del bien Giffen, en honor al autor pues, de esta paradoja, que es Robert Giffen, o fue Robert Giffen. Este señor hacía digamos, una anotación, y es decir, y él decía que existían algunos bienes que su comportamiento era muy particular, y que cuando el precio aumentaba, la demanda o las cantidades demandadas de este bien aumentaban. Eso es un bien Giffen. ¿Qué es un bien Giffen? Un bien Giffen es aquel que cuando su precio aumenta, las cantidades demandadas, hablando desde el punto de vista de la demanda, aumentan. Entonces uno se encontraría, y por eso le llaman la paradoja del bien Giffen. Entonces uno se encuentra algo muy particular, y es una función de demanda, sí, de demanda, con pendiente positiva. Y uno dice, hombre, pero, ¿sí? Pero tampoco digamos que es bueno ir diciendo por ahí que la papa es un bien Giffen, el pan es un bien Giffen, un carro es un bien Giffen. No, no, no. Son las características del mercado las que provocan que un bien en determinado momento, en determinado periodo del tiempo, sea un bien Giffen. O sea, la papa, por ejemplo, no es un bien Giffen per se. La papa, por ejemplo, no es un bien Giffen per se. Per se es por sí mismo. Entonces usted no puede ir diciendo por ahí por la calle que la papa es un bien Giffen. Sí, porque nos dijeron en clase de micro. No, 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 no. No. Esto sale de la historia de la guerra civil en Irlanda, cuando el precio de la papa se incrementó hasta en un 300%. El precio de la papa se incrementó en un 300% y la gente consumía más papa. Pero ¿por qué eran las características del mercado en ese momento, una guerra civil, las que provocaban que eso sucediera? ¿Sí? Entonces, si la gente tenía la oportunidad de salir a la tienda, sabían que la papa estaba alta, pero allá consumen mucha papa, entonces si usted tenía la posibilidad de salir a la tienda sin que lo mataran, usted ya no compraba 10 kilos de papa, por decir alguna cosa. Usted aprovechaba y compraba 20 kilos de papa. ¿Sí? Entonces, hay un aumento significativo en el precio, pero también hay un aumento en la cantidad demandada de ese bien. Pero son por las características del mercado, para que tengan eso presente. ¿Sí? No es que yo voy viendo por la calle, no, el pan es un bien Giffen. No, un momentico. Son las características del mercado las que provocan
que eso se comporte así. Hay algunos estudios recientes que hablan de que los tallarines y las pastas en algunas provincias de China se comportan, la demanda de esos bienes se comportan como un bien giffen. Listo, entonces para que tengan esto presente, es una paradoja, es un caso, digamos, particular. En el próximo video ya nos metemos con el equilibrio del mercado. Muchas gracias, que lo disfruten. Chao.